Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía. Hoy estamos en la conferencia número 530 y vamos a tratar de las noticias más interesantes que han surgido esta semana. Esta va a ser la segunda parte, la primera la hicimos el martes y vamos a tratar las noticias que han surgido en relación con la profecía, con estas antiguas profecías escritas en la Biblia acerca de cómo serían los tiempos del fin. Hoy hemos querido titular esta conferencia de esta manera: han secuestrado la sangre de Cristo. Es un título que tiene su conexión en una noticia que ha surgido esta semana en relación al jubileo que se está celebrando en el Vaticano, en Roma, y que tiene que ver con la sangre de Cristo. Vamos a ver de qué se trata todo esto y iremos desarrollando las noticias que os presentamos hoy. En primer lugar, os ponemos esta imagen. Los que conocemos un poco la Biblia sabemos que en el Antiguo Testamento se habla de cómo el sumo sacerdote, una vez al año, esparcía lo que era la sangre de los corderos en la tapa del propiciatorio del Arca de la Alianza, una sangre que servía para pagar el precio por los pecados del pueblo, del que el pueblo había cometido. Esta sangre era un antitipo de lo que sería finalmente la sangre que vendría a verter Jesús, el Mesías, por toda la humanidad caída. Todo aquel que a partir de ahí aceptara el sacrificio de Cristo, aceptara esa sangre vertida por nosotros, sus pecados serían perdonados y recibiría el Espíritu Santo para poder ser santificado. Este era el plan de salvación y esto ya estaba detallado en este sistema antiguo de sacrificios. Aquí os traemos un vídeo donde veréis lo que aconteció realmente cuando hubo esa crucifixión de Jesús en el monte Gólgota. Veremos en este vídeo, en este montaje, cómo se vertió la sangre del Mesías en esa escena impresionante, una sangre que, resbalando por el cuerpo de Cristo, por el madero y finalmente depositándose a los pies de la cruz, y filtrándose por la grieta que aconteció al haber el terremoto, tal como se nos detalla en la Biblia, esa sangre se coló por esa grieta hasta caer a una cueva que había a 6 metros de profundidad, que hay a 6 metros de profundidad, porque todavía está ahí, la cueva de Sedequías, una cueva donde en su momento fue escondida esa Arca de la Alianza, cuando en el año 586, cuando Nabucodonosor invadió Jerusalén, antes de que eso aconteciera, los sacerdotes la escondieron en una cueva para que no fuera robada por los babilonios. Bueno, esa arca estuvo ahí escondida a través de todos los años y finalmente cuando Cristo murió en la cruz, murió justo encima de esa arca, de esa cueva, con lo cual esa sangre que se coló por la grieta fue a depositarse encima de la tapa del propiciatorio. Así se dio cumplimiento a todo ese plan de salvación que venía desde la antigüedad anunciándose, con esa sangre de los corderos, finalmente depositándose la sangre del Mesías, la sangre de Dios Hijo que vino como humano para morir por nosotros y que así pudiera ser pagado el precio del pecado a todo aquel que lo quisiera. Vayamos a ver el vídeo y luego veremos la noticia que ha surgido en torno al Vaticano.
Bueno, pues en este sacrificio impresionante que aquí vemos recreado, se redimió a la humanidad caída a través de esta sangre que se depositó encima de la tapa del propiciatorio del Arca de la Alianza. Esta sangre, por tanto, era muy importante que llegara a ese punto, porque de esa forma se completaría el plan de salvación diseñado en la eternidad y que vino a aplicarse al ser humano cuando cayó. Bueno, pues en ese punto culminante hubo esa escena increíble, ¿no?, en la cual pues esa sangre se depositó en la tapa del propiciatorio. Sin embargo, en este mundo hay un poder que dicen que esta sangre no fue a parar allá, sino que esta sangre la tienen ellos. Veamos esta imagen, una imagen antigua, acerca de lo que interpreta el catolicismo que fue la crucifixión de Jesús. Ellos, de esa sangre que debía verterse en la tapa del propiciatorio, no siguen ese discurso y por tanto ellos dicen que esa sangre la tienen ellos. A ellos, desde luego, les interesa tener esa sangre. Les interesa tener esa sangre porque ellos son un poder que fue levantado después del ministerio de Jesús, que fueron levantados esos católicos, ese Vaticano, esos papas en Roma, por gentes que conocían muy bien las Escrituras, pero que, conociéndolas, pues las prevaricaron, sabiendo la verdad, la explicaron mal, para que esa intercesión que a partir de la crucifixión haría Jesús, porque Jesús resucitó y se fue al cielo, y desde ahí está mediando por la humanidad caída, bueno, pues ellos quisieron interferir en esa mediación. La primera manera de interferir era ya negando que esa sangre hubiera ido a parar a la tapa del propiciatorio, por lo tanto ellos dicen que la sangre la tienen ellos. En este sentido vamos a ver la noticia que ha salido esta semana, que nos dice un viaje raro. La reliquia de la sangre de Cristo llega a Roma. Por primera vez en más de 12 siglos, la reliquia de la preciosísima sangre de Cristo deja la Basílica de San Andrea, en Mantua, y viaja a Roma. Bueno, ahora os pondremos este vídeo en donde veréis cómo la Iglesia Católica asegura que la sangre no fue a parar a la tapa del propiciatorio, sino que la sangre la tienen ellos. Vamos a ver el vídeo. El jubileo del 2025 está trayendo consigo acontecimientos que en otro momento sería imposible que tuviesen lugar. Acontecimientos únicos que convierten este año santo en un año para la historia. Y es que, por primera vez, ha llegado la preciosísima sangre de Cristo de la ciudad de Mantova hasta la ciudad eterna. El santuario de San Salvatore in Lauro es el templo en el que permanecerá hasta que vuelva a la iglesia de San Andrés, en la región de Lombardía. Pero, ¿cuál es la verdadera historia de esta reliquia? Te adelanto a su protagonista. Además de Cristo, el centurión Longinos. Parte justamente del momento en que a Jesús lo atraviesa la lanza del soldado romano Longinos. Este es el nombre que se ha atribuido a este hombre. Después de realizar este gesto, el soldado, impresionado por lo que ha visto, se convierte y dice: «Este es el Hijo de Dios». Entonces, ¿qué hace? Recoge la tierra alrededor de la cruz y la sangre que la había empapado, y la conserva consigo. De regreso en Roma, se le asigna como recompensa un terreno en una zona pantanosa. Allí es donde hoy se encuentra Mantua, que aún no existía. Y después de esto, el emperador Carlomagno, en el año 700, invitó al Papa León III y él la certificó como verdadera. Desde entonces, miles y miles de peregrinos acuden hasta allí para venerarla. Y es que el próximo viernes tendrá lugar otro evento único. La preciosísima sangre de Cristo procesionará hasta San Pedro del Vaticano y atravesará la Puerta Santa. Esta reliquia viene oficialmente en peregrinación a Roma por primera vez en su historia milenaria. Y por eso es una ocasión que mueve también a muchas personas que han respondido a este gran llamado de amor y de devoción al Señor Jesús. Además, la reliquia expuesta está custodiada por otras dos: una espina de la corona de Jesús y una pequeña parte del madero en el que fue crucificado. Como colofón final, el cardenal Rolandas Macricas, arcipreste de la Basílica de Santa María la Mayor, celebrará una misa el sábado 22 de noviembre. Una oportunidad única para ser testigo a través de estas reliquias que se encuentran en el santuario de San Salvatore in Lauro de la pasión de Cristo en este año santo. Bueno, si esto fuera verdad, si la sangre de Jesús realmente la tuviera la Iglesia Católica
y la tuviera pues en ese sitio de Mantua y ahora pues se hubiese trasladado a Roma, querría decir que esa sangre no hubiera caído en la tapa del propiciatorio, por tanto no se habría pagado el precio para la redención de la humanidad caída. Así que la intermediación de Cristo pues en estos momentos sería totalmente inútil. De hecho, sabemos por la Biblia que en el santuario celestial, el santuario que había en la tierra en los días de los judíos, era una copia del santuario celestial que se le dio a Moisés, pues ese santuario celestial que está operando hoy en día en el cielo, ahí es donde Jesús, ante el trono del Padre, mostrando la sangre que vertió en su momento, pues intercede por todos los que le piden ayuda y le piden perdón por sus pecados. Si esta sangre estuviese en manos del Vaticano, pues esta intercesión no se estaría haciendo. Y esto en realidad y en el fondo es lo que querría el Vaticano. Porque el Vaticano es ese poder que ya estaba anunciado en la Biblia, profetizado, esa bestia, ese poder apóstata, ¿no?, que surgiría, ese cuerno pequeño, y que acabaría pues haciéndose con el control espiritual de Europa durante muchísimos siglos, desde el 538 hasta el 1798. Así que vemos cómo realmente en este poder se cumplen las profecías de una manera impresionante. Ya nos decía la Biblia en Daniel 8, del 9 al 12, hablando de este poder, de este cuerno pequeño, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra, y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Bueno, aquí vemos este cuerno pequeño cuando vemos pues que salió de entre esos 10 cuernos, echando a 3 fuera, vemos cómo históricamente es el Vaticano, es el Papa de Roma, y cómo pues se engrandeció, ¿no?, esa Roma antes de que surgiera el papado, echó por tierra pues al príncipe de los ejércitos, este es Jesucristo, al cual crucificaron los romanos, y que luego pues nos dice que aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, esto es Roma, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Esto es ya cuando surge la Roma papal, como ellos pues están interfiriendo en esa mediación que está haciendo Jesús en el cielo, apropiándose pues del papel de mediador, dirigiendo las miradas de los supuestos cristianos hacia el Papa de turno y buscando pues de esta forma a los feligreses la intermediación pues tanto en los sacerdotes como en los curas, como también en esos santos que se nos dice que están en los cielos, con la Virgen María, que no es tal, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual vemos pues realmente esta operación que hizo en su momento el ángel caído para tirar por tierra la salvación que vino a traer Jesús. Cuando se nos habla aquí, ¿no?, que por él fue quitado el continuo sacrificio, se refiere pues precisamente a esta intermediación que Jesucristo, a partir de su resurrección, empezó a hacer en el cielo por todos nosotros, a través pues, de la sangre que él vertió. Así que el papado, para interferir en este ministerio y para poder hacerse ellos, y sobre todo al que sirven, que es ese ángel caído, pues para que pueda él conquistar esta tierra y pueda finalmente hacerse con el poder terrenal y pueda dirigir a toda esa humanidad por toda la eternidad, pues ellos están intentando tirar por tierra lo que vino a hacer Jesús. Cuando se nos dice, ¿no?, pues que fue quitado el continuo sacrificio, se refiere a la intermediación que está haciendo Jesús en el cielo por todos nosotros, con su sangre. Bueno, pues el papado está intentando tirar por tierra este continuo sacrificio. Bueno, pues esta sería pues la primera noticia que os traíamos, ¿no? Una noticia impresionante que cuando uno la lee rápido pues no tiene mayor importancia, pero que cuando uno entra en los detalles del relato bíblico se da cuenta de la gran aberración que significa todo esto. La siguiente noticia es esta. Nos dice: el Papa pide a los marginados de Occidente ser protagonistas del cambio de época en curso. Bueno, aquí se presentó pues una delegación de la comunidad gitana para pues dar, en fin, adoración al Papa una vez más. Nos dice en el aula Pablo VI, el Papa León XIV se encontró este sábado con los peregrinos del jubileo de los gitanos, sinti y nómadas,
a quienes invitó a ser protagonistas del cambio de época en curso, en medio de su presencia en las periferias de Occidente. Bueno, ellos ya ven, el papado, que están en un cambio de época, y nosotros lo vemos también, porque esto estaba profetizado, como el Vaticano acabaría haciéndose con el control del nuevo orden mundial que está a punto, pues, de establecerse en este mundo. Vayamos a ver ahora lo que aconteció durante esta recepción que hicieron a este pueblo gitano y cómo el Papa, pues, coronó a esta supuesta Virgen María, a esta estatuilla, ¿no? Y luego lo comentaremos. Vamos a ver en primer lugar el vídeo. Bueno, pues como veíamos antes, ¿no? El papado rechazó, pues, esa sangre en el propiciatorio, apropiándosela teóricamente para, pues, interferir en esa intermediación que está haciendo Jesucristo en el cielo mediante su sangre, y no contento con eso, además ha quitado a Jesucristo como intercesor de la raza caída y ha puesto en su lugar, pues, a esta supuesta Virgen María. Una vez más, la Virgen María no está en el cielo intercediendo por su pueblo. La Virgen María es un ser que vivió en esta tierra, que fue la madre de Jesús, que murió en su momento y ahora está en el descanso, en inconsciencia, en la tumba, esperando la resurrección de los muertos cuando venga su Salvador. Esta Virgen María, esta supuesta Virgen María, no es más, pues, que estas diosas, es un papel más, es una forma más de esas diosas antiguas que desde la antigüedad, pues, vinieron a presentarse ante los hombres, como vemos en esta imagen, ¿no? Como vemos, pues, cómo se ha puesto el papel de la Virgen María a lo que eran esas diosas antiguas, a esas diosas madres antiguas, unas diosas que tomaban el papel de Dios a la hora, pues, de relacionarse con la humanidad. Eso fue ya un primer engaño. Ahora el papado lo que consiguió después de la crucifixión de Cristo es, bueno, pues, proseguir en este engaño del paganismo, pues diciendo que la Virgen María había resucitado, que estaba en el cielo intercediendo por nosotros y dando en realidad, pues, ese papel a una Virgen María que en realidad está ejerciendo el papel de esas diosas madres de la antigüedad. Bueno, el que se presenta, ya hemos dicho muchas veces cuando hay esas apariciones, pues no es la Virgen María, sino que es el ángel caído haciéndose pasar por un ángel de luz. Nos decía en Jueces 2, del 11 al 13, porque esto ya es antiquísimo, esto ya le pasaba al pueblo de Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, es decir, a los demonios. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová, y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Esta Astarot era, pues, esa Astarte, ¿no? Esa diosa de la antigüedad, una versión más de esas diosas madre, que luego la Iglesia Católica, pues, en una operación más de transformismo, pues le puso ese papel a la Virgen María, que supuestamente, según ellos, estaría, pues, intercediendo por todos nosotros, interfiriendo en la mediación que está haciendo Jesucristo, la única, auténtica y verdadera. Prosiguiendo con las noticias, esta semana hemos visto también cómo la segunda bestia, que es ese Estados Unidos de Apocalipsis 13, pues sigue apretando para dar, poner la atención en lo que es la primera bestia, el Vaticano, para llevar a las gentes a que todos poco a poco vayan cada vez más, pues, fijando su atención en el Vaticano como solucionador de los problemas que cada vez son más acuciantes y, por tanto, pues, esa segunda bestia, Estados Unidos, está ejerciendo ese papel. Bueno, Hollywood forma parte de este Estados Unidos, de esta segunda bestia. Vamos a leer la noticia. Nos dice: Scorsese estrena nueva temporada de The Saints, llevando a la pantalla las vidas heroicas de los santos. La segunda temporada de la serie docudrama The Saints, Los Santos, de Martin Scorsese, se estrenó en Fox Nation el 16 de noviembre. La serie destaca las vidas extraordinarias de hombres y mujeres que vivieron su fe de forma heroica y llegaron a ser santos en la Iglesia Católica. La nueva temporada incluye episodios dedicados a San Patricio, San Pedro, San Tomás Becket y San Carlo Acutis. Este es el último santo, pues, que ha aparecido en esta tierra, según ellos.
La primera temporada incluyó episodios sobre Santa María Magdalena, San Moisés el Negro, San Francisco de Asís, San Maximiliano Kolbe, Santa Juana de Arco, San Juan Bautista y San Sebastián. Leshem, cofundador de una productora dedicada a la historia judía y al diálogo judeo-cristiano, habló con CNA sobre la inspiración de la serie y cómo su propia fe judía se había visto impactada al profundizar en las vidas de los santos católicos. Sí, porque todo esto pues, va a servir también para ir arrastrando a los judíos cuando sea el momento. Cuando el Vaticano se posicione en el tercer templo de Jerusalén, muchísimos judíos, por no decir todos, los que sigan vivos, pues van a adorar al papado en esos momentos, porque habrá sido acompañado todo eso de grandes señales en el cielo y finalmente de la aparición de Satanás haciéndose pasar por el Mesías en su segunda venida. En fin, aquí os dejo la noticia por si la queréis acabar de leer, pero nos damos cuenta cómo se están moviendo cosas impresionantes también desde Hollywood para que poco a poco las personas vayan cada vez más poniendo su atención en lo que son las cosas del Vaticano. También los reyes de la tierra estaba profetizado que ayudarían al papado a conseguir su poder, ¿no? Esos 10 reyes que le darían el poder durante una hora, ¿no? Bueno, pues estos reyes, estas naciones en principio europeas, pero también mundiales, pues vemos cómo esto está aconteciendo ante nuestros ojos. Vemos aquí esta noticia: el príncipe Alberto II frena la reforma del aborto en defensa de la identidad católica de Mónaco. El príncipe Alberto II de Mónaco ha anunciado que no promulgará la nueva propuesta de ley que pretende flexibilizar las condiciones para acceder al aborto en este microestado europeo. En un gesto para defender los derechos de los no nacidos, el príncipe consideró fundamental el papel del catolicismo en el país. La Constitución del Principado reconoce la religión católica como religión del Estado y actualmente más de un 90% de la población se declara católica. Bueno, pues Mónaco, un país de una larga tradición católica y con mucha relación con el Vaticano, pues sigue apoyando y más que va a apoyar a este poder, hasta que este poder consiga pues, el liderazgo del nuevo orden mundial. También el primer ministro de Georgia pues, ha estado en el Vaticano esta semana. Nos dice: el Papa recibe en audiencia al primer ministro de Georgia. Ya sabéis que Georgia pues, es un país, ¿no?, que surgió de la antigua Unión Soviética y que, por tanto, pues, estando dentro de la esfera rusa, pero cada vez se está acercando más a lo que es el Vaticano. Bueno, pues esto también es un foco de tensión, desde luego. Nos dice: el primer ministro de Georgia regala vino al Papa y le invita a visitar su país. Bueno, pues todas las naciones cada vez más están más descaradamente dando apoyo al Vaticano para pues, que este se pueda ir posicionando cada vez más con mayor ventaja ante todos los rivales para liderar ese nuevo orden mundial. También nos habla pues, acerca de Letonia. El Papa se reúne con la primera ministra de Letonia. Bueno, la audiencia en el Vaticano para Evica Slina, en el centro de las conversaciones en la Secretaría de Estado, la contribución de la fe cristiana y la labor de la Iglesia Católica en la sociedad letona y las perspectivas de paz para el fin de la guerra en Ucrania. Bueno, de todo esto han hablado. También el Papa pues, se ha reunido con el presidente de Timor Oriental, este país asiático. El Papa se reúne con el presidente de Timor Oriental. Nos dice: en el transcurso de la conversación también hubo un intercambio de opiniones sobre la situación regional y se habló de la reciente adhesión de Timor Oriental a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Bueno, esos 10 reyes de la tierra profetizados en Apocalipsis 17, bueno, pues son reyes que algunos los identifican pues, con las naciones europeas, que una vez más le van a dar el poder al Vaticano cuando llegue el momento. También pues, hay la interpretación de que estos 10 poderes, estas 10 regiones de influencia económica, pues son esos 10 reyes de Apocalipsis 17, tal como pues ya se explicó en el Club de Roma en su momento, como ellos pues están trabajando para este nuevo orden mundial, y un nuevo orden mundial que se va a producir gracias pues a esta segmentación de todas las áreas de este mundo, ¿no?, en 10 áreas, estas 10 áreas de influencia económica y política que van a permitir gestionar mejor toda esta situación. Desde luego, pues no solamente lo que son pues estas naciones europeas y mundiales cada vez más están dando pues apoyo al papado y promoción al papado, sino que también la propia ONU cada vez pues está hablando más claramente a favor del Vaticano. Hemos visto pues esta semana cómo ha habido la situación de la COP30
y cómo, pues, en su estrategia de ir enfocando la mirada de las personas hacia el Vaticano y no hacia las naciones ni hacia la ONU, pues la ONU, en fin, ha emitido un comunicado muy, pesimista, desesperanzado, porque, según dicen, las naciones no han sido capaces de ponerse de acuerdo entre ellas en un tema tan importante, según dicen. Bueno, pues vayamos a ver en primer lugar esta noticia y luego veremos cómo todo esto pues está remando a favor de que todo el mundo vea al Vaticano como la solución. Nos dice el COP30 cierra con decepción y sin pactar una hoja de ruta para eliminar los combustibles fósiles. La cumbre del clima cierra con el consenso de todas las partes, pero con un acuerdo decepcionante. Bueno, pues no se ha podido alcanzar este acuerdo que se esperaba en esta reunión y, por tanto, bueno, pues la sensación que ha quedado de todo esto pues ha sido una sensación pues de desesperanza, una sensación de desasosiego ante la situación de que, según nos dicen, la Tierra cada vez pues está en una condición más complicada a nivel climático y, en cambio, las naciones no son capaces de ponerse de acuerdo. Bueno, pues en este contexto la misma ONU pues ha hablado muy a favor del papado y combinándoles a que sigan dando batalla porque cada vez más pues la gente desde luego los va a ver como la solución. Nos dice la ONU a la Iglesia Católica en la COP30, sigan hablando alto. Cuando la religión habla, la política escucha. Con estas palabras, el jefe del gabinete de la Conferencia de las Partes, Gustav Mañez Gomis, ha destacado el importante papel que cumple la Iglesia Católica en la COP30. En nombre de Simone Stiel, secretario ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Mañez Gomis ha reconocido el liderazgo fundamental que ha desempeñado la Iglesia Católica en los últimos años. Es la misma ONU la que lo dice, ¿eh? Primero con el Papa Francisco y ahora con el Papa León XIV. Esto es extremadamente alentador, dijo. Textos como Laudato Si y Laudate Deum son puntos de referencia morales, realmente inspiradores no solo para los católicos y los cristianos, sino para todas las religiones del mundo. Sus declaraciones tuvieron lugar al concluir el panel La voz profética de la Iglesia en el cuidado de la casa común, en el que 3 cardenales de la Iglesia Católica del Sur Global presentaron el documento Un llamado por la justicia climática y la casa común en el pabellón de la ONU de la COP30. El papel de la fe, el papel de la Iglesia Católica, pero también el papel de otras religiones de todo el mundo, de todas las tradiciones, ha sido ampliamente reconocido en la COP30. Ustedes tienen mucha autoridad moral para mover la política en la dirección correcta, ha dicho Gustav Mañez Gomis, animando a los líderes de la Iglesia Católica a que sigan hablando en reuniones como la de hoy, pero más allá de esta, en las muchas actividades que están llevando a cabo. Sigan hablando y, por favor, háblenlo alto. Gracias, exhortó el representante pues, de las Naciones Unidas en relación al cambio climático. Bueno, pues es impresionante, ¿no? Aquí se está proyectando pues, este mensaje subliminal. Las naciones no son capaces de ponerse de acuerdo para poner solución a los grandes problemas climáticos que hay en este mundo, a los grandes problemas ecológicos, y pues una vez dejado claro eso, se deriva la atención del público hacia el Vaticano. Bueno, pues todo esto se está haciendo para que finalmente el Vaticano pueda liderar ese nuevo orden mundial y pueda dar la bienvenida al anticristo tal y como está profetizado en detalle en la Biblia. También los jóvenes están viendo pues, cada vez más al Vaticano como la solución a todos los problemas. Vayamos a ver si no pues esta noticia también que ha acontecido esta semana. Restarting of Economy en Castel Gandolfo para un jubileo de la economía. Del 28 al 30 de noviembre, más de 1.000 jóvenes economistas, emprendedores y promotores de cambios de más de 60 países evalúan los objetivos alcanzados y trazarán nuevos caminos compartidos. Para el arzobispo sorrentino, presidente de la Fundación The Economy of Francesco, el espíritu de Asís se acerca a Roma y al Papa para seguir inspirando una economía capaz de servir a la humanidad y a la creación. Repensar la economía a la luz del jubileo bíblico. Este es, en resumen, el objetivo del Restarting the Economy. Este evento, recordó Bruni, se sustenta en varios pilares que interpelan profundamente nuestra manera de producir, consumir y habitar el planeta,
como el trabajo y las nuevas formas de esclavitud, la deuda ecológica y económica, la justicia climática, el uso de la tecnología y la construcción de una economía fundada en la fraternidad. De Francisco de Asís, quien se despojó de todo para compartir la vida de los pobres, hoy recibimos una guía decisiva para representar el paradigma económico, recordó Monseñor Sorrentino. El 1 de mayo de 2019, el Papa Francisco lanzó su llamado a restaurar el alma de la economía. Bueno, los jóvenes, en este caso reunidos pues, para este evento económico, jóvenes economistas de todo el mundo, discutiendo cara a cara pues, con el Vaticano acerca de cómo va a ser o cómo debería ser esa conversión también económica, no solamente ecológica, de este mundo, para hacerlo más sostenible, para que finalmente este mundo pueda pues, alcanzar la sostenibilidad, como siempre nos están pues, pregonando por todos lados. También ha habido, pues, en relación a los jóvenes, un encuentro esta semana del Papa, un encuentro virtual, a través de Internet, ¿no? Se ha conectado en directo en una reunión con 16.000 jóvenes, una reunión en Estados Unidos con jóvenes católicos. Bueno, pues él se ha dedicado a contestar toda una serie de preguntas y ha sido recibido, pues ya os lo podéis imaginar, pues como una auténtica estrella de la actualidad. Vamos a ver el vídeo y lo veremos. El Papa se unió desde Roma a este distendido encuentro de preguntas y respuestas con 16.000 jóvenes de Estados Unidos. Allí reveló detalles curiosos como el color de sus calcetines o que también juega al Wordle, un popular juego de palabras online. Thank you for your question, Mia. Before I answer it, I just want to say I only wear white socks and I use a different word for Wordle every day. Este encuentro tuvo lugar durante la Conferencia Nacional de Jóvenes Católicos en Indianápolis, donde varios adolescentes tuvieron la oportunidad de hacer preguntas al Papa. These years of your life are meant to help you grow into mature adults. Spiritually, this means deepening your friendship with God and becoming more like Him. Intellectually, it means learning to think clearly, to think critically, to examine reality and to search for truth, beauty and goodness. El Papa León animó a los jóvenes a buscar momentos de silencio, momentos para las amistades genuinas y para la oración, para así crecer en fe y en felicidad. During Eucharistic adoration, you can look at Jesus in the Blessed Sacrament and you know that He looks at you and He looks at you with love. He often speaks to us gently, in stillness. That is why daily moments of silence are so important, whether through adoration, reading scripture, talking to Him, looking for those little spaces of time. El Papa cerró el encuentro recordando a la multitud que no esperen a ser adultos para ser protagonistas en la Iglesia. Let me begin with something important. You are not only the future of the church, you are the present. Your voices. La Conferencia Nacional de Jóvenes Católicos es un evento que lleva realizándose 42 años y es considerado como el más multitudinario de todo el país. Bueno, pues la Iglesia Católica lo está consiguiendo, desde luego, está consiguiendo generar pues, grandes movimientos de adhesión entre la juventud, cosa pues, que les va a ayudar muchísimo a la hora pues, de concretar ese liderazgo que van a conseguir dentro de pocos años. Así que, bueno, pues esto es un ejemplo más de lo que vamos viendo semana a semana, cómo se va alineando todo, ¿no? Tal y como estaba profetizado que sucedería. También ya sabemos pues, que esta semana, hoy mismo, pues, ha llegado el Papa en su viaje apostólico a Turquía y al Líbano. Ha empezado por Turquía, hoy ha llegado a Turquía. Bueno, ahí pues, veremos todo lo que se va desarrollando. Desde luego ya sabemos pues, que la intención es lograr de una forma ya definitiva pues, ese ecumenismo con todas esas iglesias que se desgajaron en su momento, según dicen ellos, de la Iglesia Católica y que ahora es necesario, también según dicen ellos, que vuelvan al redil. Bueno, pues desde luego de todas estas iglesias, la ortodoxa quizás es la que está más a punto de miel para ya, digamos, entrar en ecumenismo total con el catolicismo y
para dar ya preeminencia al papado. También se van a reunir pues, con gentes del protestantismo, gentes del evangelismo, ¿no? Iglesias pues, de las diferentes facciones cristianas. Esto va a acontecer en Turquía, nos dice León XIV en Turquía, miles de jóvenes rezarán con él por la paz. Bueno, pues una vez más se va a reunir pues, con un montón de jóvenes, en este caso pues 4.000, que van a hacer una oración pues, para pedir la paz en este mundo. Bueno, pues todo esto formará parte de estos actos que vamos a ver estos días en Turquía y en el Líbano. El Papa, desde luego, se está presentando y lo está consiguiendo ante el mundo como la solución a todos los problemas que hay en estos momentos planteados. Uno de ellos es el tema de la guerra, evidentemente, y el Líbano es un país especialmente azotado por ella, con lo cual el Papa ahí va a hacer un trabajo de propaganda increíble y efectivo, como siempre suelen hacer. También una noticia relacionada con los jóvenes de esta semana. Cardenal bendecirá lápices de los jóvenes que quieren ingresar a la universidad en Chile. Bueno, esta especie de broma simpática, ¿no? Vamos a decir así, ¿no? Todos estos estudiantes que tienen que hacer este examen para poder acceder a la universidad, bueno, pues ya es tradición que el obispo de turno, el cardenal en este caso, pues les bendiga los lápices con los cuales van a hacer el examen, todos aquellos que lo quieran. Bueno, ellos cada vez pues, se están posicionando de una forma más aceptable para todo el mundo los está viendo cada vez más como la solución a todos los problemas, todos los están viendo cada vez con más simpatía. En este sentido también tenemos esta noticia una vez más acerca de los adventistas, ¿no? Como el Hospital Adventista de Belém integra la red oficial de atención a la COP30, o sea que en relación a la noticia que presentamos la semana pasada de cómo pues, toda la Iglesia Adventista en sus dirigentes a través de esa filial ADRA pues, ha participado a pleno en la COP30, un evento que está movido por las élites de este mundo para llevarnos a todos al nuevo orden mundial, el nuevo orden mundial que va a dar la bienvenida al anticristo. Bueno, pues ellos han participado de esto. Y no solamente han participado en presencia en este evento, sino que además han puesto a la disposición de la COP30 pues lo que es el hospital adventista más importante de Belém. Vamos a leer la noticia. Nos dice, entre las instituciones acreditadas por la Secretaría de Salud del Estado de Pará para trabajar durante la conferencia se encuentra el Hospital Adventista de Belém, unidad de la red Adventist Health, seleccionada por cumplir con los criterios de certificación internacional, estructura asistencial y prácticas sostenibles. El presidente de Adventist Health, Glynny Abreu, destacó que la acreditación del Hospital Adventista de Belém para la COP30 refuerza el compromiso histórico de la red con su misión de servir. Estar presentes en un evento que debate la sostenibilidad del planeta es para nosotros una extensión del propósito de cuidar la vida en todas sus dimensiones, afirmó Abreu. Bueno, pues esto es una mala manera de interpretar lo que es pues, el Evangelio, desde luego. Uno serviría al mismo Lucifer en su ansia, digamos, pues de traer salud a las personas. La respuesta sería no, ¿verdad? Nosotros no debemos pagar cualquier precio ni entrar en cualquier componenda para poder desarrollar nuestra supuesta misión. Nosotros la primera obligación que tenemos es dar el mensaje y denunciar claramente quién es la bestia que en los tiempos del fin estaría pues, luchando por hacerse con el poder otra vez y estaría luchando para engañar incluso a los escogidos. Pues en vez de denunciar a esta bestia, lo que están haciendo es cooperar con ella de una forma indirecta, pero al final es cooperación con esta bestia que está luchando para traer el nuevo orden mundial a esta tierra. También el Vaticano pues, está teniendo un gran éxito cada vez más en el mundo musulmán. Como hemos dicho, este viaje que ha empezado en Turquía va también a tener su desarrollo en el Líbano y en relación a esto vayamos a ver pues, esta noticia. Nos dice, vallas publicitarias anuncian la visita del Papa León XIV, a Oriente Medio, declarándolo el Papa de la Paz para promover la unidad entre cristianos y musulmanes. Bueno, pues se han instalado ahí toda una serie de vallas para promocionar el viaje del Papa. Nos dice, el Papa tiene previsto visitar Turquía y el Líbano para promover la unidad cristiana, profundizar el diálogo con el Islam y fomentar la renovación de los esfuerzos de paz en Oriente Medio.
Como preparación para la visita, las vallas publicitarias ubicadas en el aeropuerto y por toda la región muestran una imagen del Papa León XIV con el mensaje escrito en árabe: el Papa de la Paz. Esta visita es muy esperada, ya que se espera que el Papa traiga convivencia religiosa, paz y alivio a la región tras años de tensiones. Abu Qasem, coordinador de medios de comunicación de la Iglesia para la visita, dijo que el Papa también desea reafirmar el papel del Vaticano como modelo tanto para Oriente como para Occidente, a través de una reunión interreligiosa en el centro de Beirut. Bueno, aquí veis más vallas de estas que se han instalado por toda la ciudad. Y nos dice: durante siglos el Islam, con sus 1.800 millones de fieles, ha sido uno de los mayores obstáculos para la arraigada ambición del papado de dominar la espiritualidad global. La relación entre Roma y el mundo islámico se ha visto marcada por profundas diferencias doctrinales, rivalidades políticas y el recuerdo persistente de las cruzadas. Sin embargo, la profecía bíblica revela que incluso esta barrera histórica se derrumbará algún día. Bueno, pues no falta mucho para que eso suceda. Concretamente, la primavera de 2028, cuando surja la ley dominical, ya va a ser un primer golpe encima de la mesa para conseguir este nuevo orden mundial que va a liderar el Papa. Nos dice finalmente: el Apocalipsis declara que el poder de la bestia, que simboliza el sistema papal, acabará generando admiración e influencia mundial. Nos decía Apocalipsis 13:3: y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Pues aquí veis esta situación, cómo pues se ha llenado la capital Beirut, la capital del Líbano, de vallas anunciando la visita del Papa. Aquí os dejo la noticia por si queréis acabar de leerla. Y bueno, pues mientras vemos todos estos movimientos, como pues esta bestia que estaba profetizada, este Vaticano estaría desarrollando sus movimientos para finalmente conquistar ese poder, bueno, pues vemos cómo todo se está preparando para que cuando llegue el momento crítico, la información esté en manos pues de esos reyes de la tierra que le van a dar el poder al papado. A través de ella, a través de esa información, pues puedan proceder a instaurar la obligación de guardar el domingo como día de reposo. Esto sabemos que va a llegar, esto está profetizado, es la marca de la bestia, es la marca que pondrá la bestia, el Vaticano, para que todo el mundo pueda quedar retratado a la hora de ejercer su adoración. Si adora en domingo, pues estará dentro del sistema de la bestia, dentro del sistema papal. El día en el cual Dios mandó adorar no era el domingo, era el séptimo día de la semana. Eso está en el cuarto mandamiento de Éxodo 20. Bueno, pues todo aquel que intente guardar el día correcto va a ser perseguido. Bueno, pues para esa persecución no falta tanto y todo se está preparando para cuando llegue el momento. Vayamos a ver esta noticia que ha acontecido en el Perú y veremos de qué estamos hablando. Nos dice: el Congreso aprueba en primera votación el proyecto que establece el sábado no laborable para trabajadores según su religión. El dictamen fue aprobado con 68 votos a favor, 2 en contra y 19 abstenciones. Según el artículo 78 del reglamento del legislativo, se someterá a una segunda votación tras 7 días calendario. Nos dice: de acuerdo con la norma, al iniciar la relación laboral, el trabajador deberá informar al contratante sobre la confesión religiosa y si su día de descanso o día de guardar coincide con el sábado. Además, la pertenencia a la confesión religiosa deberá acreditarse mediante una constancia expedida por la autoridad correspondiente de cada religión. El proyecto también establece que las horas dejadas de trabajar durante el día de descanso o día de guardar establecido como no laborable deberán ser compensadas dentro de los 7 días naturales inmediatos posteriores o según lo establezca el empleador. Finalmente, el dictamen indica que serán nulas y sin efecto legal las cláusulas en el trabajo que generen discriminación directa o indirecta por razón de religión. Bueno, en definitiva, pues aquí lo que estamos viendo es cómo con la excusa de respetar pues los derechos religiosos de las personas, el derecho a hacer fiesta pues en sábado o en domingo o cada uno donde le parezca correcto en función a su religión, pues con esa excusa se están recopilando toda una serie de datos de afiliación religiosa que cuando llegue el momento de la ley dominical todo esto se va a usar
y se va a usar para ir en contra de los que intenten seguir guardando el sábado como día de reposo. Y bueno, pues en relación a este viaje que ha iniciado el Papa esta semana, os traemos esta noticia. Nos dice la carta apostólica de León XIV sobre el concilio de Nicea. Bueno, nos dice aquí pues que el Papa recuerda que los tiempos del concilio de Nicea no eran menos turbulentos. Bueno, esto lo dice porque los tiempos actuales, según ellos, pues son turbulentos porque todavía no es fácil de conseguir ese ecumenismo que están buscando. Por lo tanto, ellos han ido a Nicea para poder conmemorar esos 1700 años desde ese primer concilio y con esa excusa poder dar un empujón a lo que es el ecumenismo, sobre todo con el mundo ortodoxo. Bueno, pues ellos haciendo una paráfrasis con esos tiempos, pues nos dice esto, ¿no? Que hoy en día también los tiempos pues, tienen las dificultades que tenían en esos momentos. Nos dice, surgieron disputas y conflictos en la Iglesia. De manera precisa, la doctrina de Arrio, quien enseñaba que Jesús no es verdaderamente el Hijo de Dios. En respuesta, los padres conciliares en Nicea confesaron que Jesús es el Hijo de Dios en cuanto es de la misma sustancia, del Padre generado, no creado, de la misma sustancia del Padre. Bueno, esto fue la conclusión a la cual ellos llegaron, pero que desde luego no es para nada la verdad. La verdad auténtica bíblica es que en el cielo hay tres poderes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son coeternos, es decir, que han existido los tres desde siempre y por tanto nadie ha generado a nadie, los tres son coeternos. Bueno, pues esto se usa para también una vez más pues desviar lo que es la adoración correcta al Dios de la Biblia y de esta forma pues no poder alcanzar las provisiones que Dios ha hecho para nuestra salvación. Así que todo esto pues es un plan bien trazado y que se está llevando a cabo desde hace ya años y que vamos a llegar a su punto culminante dentro de muy poco. Bueno, pues aquí vemos, ¿no? Cómo se busca pues esta unidad. Se nos dice, León XIV, en Nicea, unidad para los cristianos en el Líbano por la paz. Están buscando la paz en todo momento. Y finalmente pues os traemos esta noticia para ya completar esta conferencia de hoy. Los católicos de Europa Central son cruciales para la paz en Europa, afirma embajador de Estados Unidos. Bueno, a todo este ecumenismo que se está buscando en Nicea con todos los ortodoxos, aquí pues la gran ausencia va a ser desde luego la Iglesia Ortodoxa rusa, que ya sabéis que está totalmente opuesta a dar la preeminencia al Papa y a entrar en ecumenismo con el catolicismo. Con lo cual, bueno, pues a causa de eso, pues toda la guerra que hay desplegándose ante nosotros, ¿no? En Ucrania. Todo esto ha sido propiciado por la negativa de Rusia de entrar en ese ecumenismo. Se los está apretando para que lo hagan. Nos dice aquí lo siguiente: los católicos de Europa Central, especialmente en Eslovaquia, Chequia, Polonia y Hungría, desempeñan un papel vital en la promoción de la reconciliación y la paz en el continente, dijo el embajador de Estados Unidos ante la Santa Sede, tras una misa especial celebrada en Roma el lunes. El embajador dijo que se une en oración a los habitantes de la región para que el conflicto en Ucrania, al este de Eslovaquia, termine pronto y para que las voces de fe y fortaleza prevalezcan. Esto es lo que se está buscando, ¿no? Ir apretando a Rusia para que poco a poco vayan cediendo en esa impostura de no querer aceptar pues, el liderazgo del Papa de Roma. Bueno, pues se los está apretando también a través pues, de estas naciones que antaño tuvieron una relación tan estrecha con la antigua URSS y que ahora pues, a través de ellas se quiere también ir poniendo presión a Rusia para ir acorralándola cada vez más y que finalmente pues, dé su brazo a torcer. Bueno, pues vemos todas las jugadas que han acontecido esta semana, las que os hemos querido destacar, en relación pues, al Vaticano y todos pues, los movimientos que están haciendo para finalmente hacerse con ese nuevo orden mundial y poder pues, desde ese tercer templo en Jerusalén dar la bienvenida a Satanás haciéndose pasar por Jesús. Para todo esto falta muy poco y esto, que ahora puede parecer a muchos algo imposible y, en fin, difícil de creer, pues si Dios nos da vida, desde luego veremos cómo todo esto se va cumpliendo ante nuestros ojos, porque todo esto, que nosotros explicaremos mejor o peor, pero desde luego está todo escrito en la Biblia, está todo explicado y está todo profetizado. Y si las profecías bíblicas no han fallado hasta ahora,
y han acertado en todo y en todo detalle, pues tampoco van a fallar estas pocas que quedan por cumplir. Así que nada más, hasta aquí esta conferencia, esperamos que haya sido de vuestro interés. Como siempre, dejaros pues, con la página oficial del granengañofinal.com, donde tenéis pues, las conferencias puestas por orden para que podáis encontrarlas fácilmente, también los estudios bíblicos, en donde podréis pues, profundizar en todas estas temáticas, no solamente para ver dónde está el gran engaño, sino que también para saber qué tenemos que hacer para transformar nuestras vidas y finalmente poder alcanzar la salvación que Jesucristo nos da de forma gratuita a todos, si así lo queremos. También os dejamos aquí pues, esta página de elgranengañofinal.blogspot.com, donde tenéis las mismas conferencias y los mismos estudios bíblicos, pero digamos que organizados de otra manera. Tenéis también aquí pues, la página de YouTube con las conferencias que se están presentando en Girona acerca pues, también de temas muy importantes a conocer para que uno pueda prepararse a lo que va a ser pues, este nuevo orden mundial que ya tenemos encima y que luego va a derivar en esas otras escenas hasta finalmente llevarnos hasta la segunda venida de Jesús. Pues si queremos conocer todo esto y estar preparados, desde luego os aconsejo también esta página especialmente de YouTube, donde tendréis todo bien explicado. Y finalmente, pues nada más, hasta aquí esta conferencia. Muchas gracias a los que, como siempre, colaboráis en esta obra. Muchas gracias por vuestros diezmos y por vuestras ofrendas. Son absolutamente necesarias y os lo agradecemos muchísimo. Y nada más, pues despedirnos de nosotros hasta la próxima semana. Que Dios os bendiga. Hasta pronto.